Números 15 al 16 dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Así que, según la ley del Señor, una misma ley para ambos. El extranjero que entre ustedes mora, o sea que debe morar entre nosotros, ya eso lo sabemos, lo hemos dicho. Y el que estaba ya allí en pacto con el Señor. Así que por aquí es que vamos a venir hoy hablando de nuestro resumen, final resumen de la línea del tiempo de algunas de las leyes y aspectos migratorios, pseudo leyes migratorias. Así que Luisda, salúdanos y vamos a empezar por ahí. Claro que sí. Dios les bendiga a todos. Y nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con por más o menos el resumen de lo que ya habíamos hablado. Nos habíamos quedado en IRCA, ¿verdad? Sí. IRCA, que es lo que sienta la base de la ley, o como tú dices, la pseudo ley migratoria. Pero sin embargo, me gustaría tocar lo que había un poquito antes, por si acaso si se perdieron. Estábamos también en el 1952, ¿verdad? Que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla el Immigration and Nationality Act, ¿okay? El Immigration and Nationality Act, y que básicamente proveyó el armazón y la fundación para la regla migratoria de hoy día. O sea, eso es lo que después de ahí se saca ese andamiaje y se hace IRCA después de eso, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje de la ley en cuanto al sistema de cuota, eso se mantuvo. El Border Patrol se mantuvo. Las leyes complejas para que se lleven a cabo, ¿verdad? Eso es algo que es parte de la ley de la ley estatal, ¿verdad? Que tiene que ser compleja, tiene que ser algo bien formal. Entonces, en el 1965 se estableció una nueva cuota, ¿verdad? Y se eliminaron las exigencias de ser de un país específico en el hemisferio de Europa, ¿verdad? Del hemisferio este de Europa, por la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Estados Unidos no quería quedar mal tampoco, como el más malo, como Sí, el país. como ignorando a los necesitados o algo así que salían de allí huyendo. Exactamente. Y si nos damos cuenta, para el hemisferio este europeo era el hemisferio de la Unión Soviética, básicamente. Aunque en este periodo el sentimiento del racismo y la discriminación anticatólica, antisemítica y asiática bajaron un poco, el sentimiento de discriminación del hispano y el latinoamericano son los que van a tomar mayor discriminación, que todavía lo tenemos. O sea, básicamente, todavía tenemos este sentimiento de discriminación hacia a los hispanos, ¿verdad? Y a los latinoamericanos, incluyendo a los brasileños, ¿verdad? Latinos. Entonces, ILCA es el resultado de los cambios que surge en el INA, que es el que acabo de mencionar. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Para entrar ahora un poquito más en el IRCA significa The Immigration Reform and Control Act. Y hay que tomar en cuenta eso, para empezar. Hay que tomar en cuenta el título. La ley o la pseudo ley del Estado tiene un propósito. Y nos lo dice aquí, básicamente, control. Reforma es un cambio, ¿verdad? Ellos son los que establecen el cambio y el control dentro de la ley migratoria. Todo lo contrario con lo que es la ley de la palabra de Dios, que yo no la recito a principio, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta ese nombre, ¿verdad? Son claves para mostrar las intenciones de este proyecto gubernamental. IRCA se forma en la llamada inmigración, se enfoca en la inmigración ilegal. Eso es lo que va a llevar a cabo, eso es lo que va a imponer. Es un concepto que no es en ninguna manera malo y lo tuerce y lo hace ilegal, lo hace un crimen.
estaba viendo no hace mucho un video de YouTube, me llamó la atención el título, que decía cómo es que los inmigrantes son arrestados en la frontera. Yo dije, "Ah, déjame ver, que yo he visto bastante, pero quería ver este que nunca lo había visto". Y un Border Patrol le dice a la persona que está entrevistando, no, porque esto que está sucediendo aquí, esto es un crimen, ¿verdad? Esto es un Claro, ¿según crimen, quién? ¿Un crimen según quién? según la ley que estamos hablando ahora, porque es Exacto. ilegal, ¿verdad? Es ilegal cruzar la frontera sin permiso, esa frontera imaginaria, ¿verdad? Le pusieron una verja, pero es imaginaria. Brincar esa frontera sin permiso te va a llevar arrestado, porque tú eres un criminal por brincar una frontera, por pasar una Claro. frontera imaginaria. Una frontera que quiero que quede claro antes de seguir que no es una frontera de propiedad privada. Mm, A menos que tú no seas un colectivista, un comunista o seas incluso un fascista. Tú no vas a pensar que ese territorio es tuyo, porque tú no eres dueño de todo Estados Unidos, ¿verdad? No eres dueño de México y de Estados Unidos para tú determinar cuál es la línea que va ahí. Entonces, ¿quién es el dueño? Bueno, si tú tienes una mentalidad colectivista como las que acabo de mencionar, vas a decir, el Estado es dueño. El Estado no es dueño de los Estados Unidos. Eso es una mentalidad colectivista, socialista, fascista, de hecho, también, porque es lo mismo en el sentido de lo que estamos hablando. Ellos se ujú. adueñan, el Estado se adueña. El colectivista socialista pensaría, no es mío, no es tuyo nada, porque tú no vives allí. No te engañes, no es tuyo nada. Tú no dices nada que hacer con ese pedacito allí. Se determina supuestamente democráticamente y todos los que saben algo de cómo funciona el sistema democrático hoy en día saben que entonces realmente lo maneja un grupito, ¿verdad? Realmente es un manejo de poder, una oligarquía. Una Pero oligarquía. si eres fascista, eres más consistente y dices, no, eso es del Estado. El Estado, esa cosa que está allá, que quién sabe qué es. Ujú. Eh, eso es del Estado. Por ende, esa línea le pertenece al Estado. Es como único tú puedes pensar que eso es propiedad. La otra opción que queda es que sea una propiedad privada, como en la Biblia establece, y los inmigrantes sí pueden pasar. Incluso pueden comer de lo que hay de camino para no morir del hambre, como hizo nuestro Señor Jesucristo, el Rey de todas las cosas, que cogió espigas con los discípulos y vinieron los fariseos. Estos son fariseos modernos, lo que tú estás diciendo, Luisa. Sí, Los sí, fariseos vinieron a regañarlo y como sabían que no era ilegal, se fueron por otro lado. Como quien dice, las manos sucias en una versión, creo que me habla de eso. No, en el día de reposo. No, que está rompiendo el día de reposo. O sea que comer en el día de reposo no se puede. No se puede usar la ley en el día de reposo. O sea, no se puede hacer el bien en el día de reposo. O sea, no tenía ningún sentido la acusación. Y quería mencionar eso porque estamos entrando ya en este debate de qué ley realmente nosotros estamos siguiendo. Perdona, ahorita, sigue ahí. no te preocupes. Eso es importantísimo porque entonces estamos dando la perspectiva de que la ley o la pseudo ley del Estado lo que crea es básicamente eso, crea una mentalidad colectivista. Esto nos pertenece a quiénes, a nosotros. Embuste, mentira. Eso es robar. Primero, eso es robarle eso es robarle al Dios Supremo, a nuestro Dios Trino. Esa es propiedad de Él y Él nos las da a nosotros para, ¿verdad? Sojuzgar y ejercer dominio sobre la creación, pero bajo sus propios términos y bajo su propia ley. Que no incluye a los seres humanos. Exacto, exactamente. Entonces, eh, y a pesar de que habían, ¿verdad? Ya habían unas reglas para los empleadores anteriormente, unas cuotas, como ya habíamos hablado, que se desarrollan en las leyes anteriores. Hasta ahora todavía, no es hasta ahora, Millo, no es hasta ahora que entonces existe una verificación de empleo. Y yo pensando en esto,
Es que antes no habían los recursos, no había el capital, no había la tecnología para hacer esto de manera, ¿verdad? Efectiva, más efectiva. Entiendo que ya para esto se está dando para los 80, ya vamos, ya mismito para los 90. Ya aquí ya tenemos computadoras. Exacto, Ya aquí tenemos. eso estaba Ujú. leyendo que siempre se estuvo recomendando una forma automatizada de verificación de quién era legal o ilegal, un worker, un trabajador. Pero es como tú dices, al principio era como que sí, eso está en la idea, para que ustedes vean que son las presuposiciones, que son las ideas las que vienen antes. Esto se quería hacer ya, o sea, el Estado está loco por controlarte hace tiempo. Ujú. Él está loco por controlar, no solamente el inmigrante, no se engañen, ya hemos hablado de esto. Esto no se queda en el inmigrante es la práctica, el inmigrante es el ensayo. Es el guinea pig, como le dicen por ahí, el ratoncito de laboratorio, Exacto, porque lo que viene básicamente. después que tú vas a hablar, yo sé que vas a hablar, pues dale, zumba, porque yo sé que lo que viene después tiene que ver con nosotros. Sí, sí. Entonces, es importante porque entonces no es hasta ahora que vamos a tener esa verificación de empleo y podemos ver donde la utilización de la tecnología, ¿verdad? La tecnología no es la mala, es lo que hacemos nosotros con ese tipo de tecnología, ¿verdad? Y cómo la utilizamos bajo la ley del Señor o bajo la ley humanista, bajo la ley, ¿verdad? Del pecado. Entonces, y eso ya ocurrió para el 1986, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología. Ya el Estado estaba tirando las babitas así como que, qué rico, ya llegó ese momento. Entonces, es decir, que ICA es la manera de tratar a los trabajadores indocumentados como un problema. O sea, ICA lo ve como un problema, a pesar de la gran demanda de trabajadores que había en ese momento, en especial en la industria, lo que dicen agribusiness, la industria de la agricultura. Ellos estaban demandando más trabajadores, hacía falta más gente para trabajar en ese tipo de negocios. Y pues lo que hacen entonces son cinco reformas. Y obviamente el Estado siempre va a querer recaudar, el Estado siempre va a querer controlar, en especial el mercado y la economía, le conviene. Son baluartes importantes para el Estado poder controlar. Ujú, ujú. Y una de las reformas es imponer sanciones a los empleados que emplean trabajadores no elegibles para permiso de trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, se lo sacaron de la manga. Como que, tú no puedes trabajar porque tú no eres elegible. Ajá, yo tengo manos, yo tengo piernas. El Eso Señor me estaba va a dar leyendo elegible. también, ¿Ah? eso estaba leyendo también que la IRCA propone, como quien dice, la inmigración de credibilidad. Pero entonces yo lo que estaba leyendo en un articulito que busqué, ¿verdad? Que creo que de hecho que no está a favor de la inmigración, sino que está en contra. Habla de que había una regla con la cual se iba a dejar llevar y era como que los que deberían entrar, entran y los que no deberían no entrar, no entran. Entonces yo dije, pues, ¿qué querrá decir el autor con esa cita, verdad? Porque era una cita. Y no la cualifica en ningún momento, eso es arbitrario full. Es algo arbitrario, o sea, es como que déjame ver, tú me gusta, sí, tú entras. Tú no, tú no. Digo, también dice que había una prioridad y eso tú lo hablaste la otra vez, una prioridad con los familiares Ujú. de los que ya estaban. Pero yo no entiendo eso, yo creo que tú me podrás dar luz ahí. De, Sí, lo que pasa es que ILCA también da la posibilidad de que los familiares perdón, las personas que llegaron antes de 1982 se queden. Y eso tiene que ver mucho con la reunificación de las familias y todo eso, en esa parte. Sin embargo, ok, ok. sí, sí. Creo que de ahí viene el número que aumentó ILCA, el número de visa, lo cual a los anti-inmigrantes le puede sonar como que, viste, somos buenos, por lo menos hicimos algo, tú sabes, Ujú. pero no, eso no, Es estamos en la ley control. de Dios, en la ley de Dios no funciona así. No, es básicamente control. Cuando tú pones un, un estándar
que si tú no sigues ese estándar, entonces tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Eso es control. Ya. Sea firmar un papel, lo que sea, eso es control. Y Millo, esto no es solamente firmar un papel. Una visa se puede tardar años, años largos en que te la puedan aprobar. ¿Ok? Sí, Porque, sí. porque, porque las visas tienen sus límites también. Las visas tienen, distintas visas tienen límites de aplicaciones. O sea, es algo bien complejo, es un sistema complejísimo. Eso es Y, lo que estaba leyendo, que el ILCA, desde el 90 que dijimos que más o menos se empezó a implementar, hasta ujú, el 2007, en el 2000 extendieron, en el año 2000 extendieron la amnistía, una amnistía, la dicen, ¿verdad? La supuesta, la pseudo misericordia del Estado. sí. Y en el 2007, 7 años, o sea, 17 años después, todavía habían casos pendientes. Anyway, te interrumpí, pero es que quería decir ese No, dato pues porque es es que importante. ese dato va a la línea del tiempo. Y sí, sí, exacto. O sea, bueno, es que Es importante porque, es como tú dices, es arbitrario. Es la palabra del burócrata en ese momento, del empleado burócrata que está mirando a ese inmigrante y dice, este no me cae muy bien, este no me cae muy bien, no, no le voy a dar este permiso, no le voy a dar, ya. O sea, ay, esta historia a mí me conmueve mucho, pues déjame pasárselo. Entonces, básicamente, esa persona que está llevando a cabo ese proceso, ese empleado gubernamental, lo que le dirían hoy día un mid-level employee, ¿verdad? Que no es un super mega burócrata, sino que es un mid-level que sí toman también decisiones. Si la persona se queda o se va, entonces eso, o sea, tú te estás poniendo en tus manos un juicio. Tú estás siendo un juez para la maldad. Tú de estás hecho, decidiendo que... yo Ujú. entiendo que, perdón, yo entiendo que eso es prevaricación porque Dios en ningún momento te hace juez de eso. Sí, Porque como leímos, por ejemplo, hoy en números 15, del 15 al 16, es una misma ley para todos. So, ya tú estás haciendo un juicio injusto. ya, ya. Ya. Sí. Ya uno estar sentado en una oficina y te dan el poder de decir quién se queda o quién se va, ya ahí ya estás violando la ley del Señor. Ya hay una violación crasa. Porque la ley del Señor en ningún momento nos dice quién se queda o quién se va, ¿verdad? En el sentido, cuando la persona no ha cometido ningún crimen. Gracias por aclarar. No ha habido ningún crimen todavía. Gracias por aclarar porque también dijimos ahorita que la ley de Dios y la Biblia completa no nos permite ejercer dominio sobre el hombre. Pero sí hay un hombre, hay dos hombres realmente en la Biblia que se puede ejercer dominio. Hay dos excepciones, Exacto. dos nada más. El criminal, según la ley de Dios, el criminal. No el criminal Sí. según la ley del hombre. El criminal según la ley de Dios sí se debe dominar, por eso es que se debe detener para juicio, no arrestar en una cárcel, porque eso no existía Ujú. en la Biblia. Y número dos, tú mismo, dominio Exacto. propio. Exactamente. Exactamente. Y la ley migratoria está basado en sospechosos. Ese concepto de sospechoso es bien amplio. Es bien amplio. Porque me parece sospechoso. Pero no hay evidencia. ¿Dónde están los testigos? ¿Verdad? Y esto que estoy tocando ahora es más, un poquito más acá en cuanto, por ejemplo, la ley antiterrorista. Porque me parece sospechoso. Porque dijo algo un poquito, ¿verdad? Fuera de lo común. Pues entonces yo tengo derecho a secuestrar a esa persona, porque básicamente es un secuestro. Secuestran a la persona y se la llevan para interrogarla. Pero eso lo tocamos después, cuando venga también el 9/11, ¿verdad? Después del 9/11, de esa tragedia, van a venir muchas cosas también hacia la ley de inmigración. Anyways, entonces sí, es importante tocar ese aspecto de que
es básicamente ejercer dominio sobre otra persona que no es un criminal. ¿Okay? Entonces estamos siendo prevaricadores, no me sale esa palabra muy bien, pero esa misma. Prevaricación, seguro. Prevaricación. Ok, entonces otra cosita que proveyó, otra parte de la reforma es que legalizó el estatus migratorio a los que entraron antes de 1982, que es lo que dice Millo, que es la misericordia, la gracia y misericordia hipócrita del Estado, básicamente. Es para que es entrar, para que esta ley se haga, ya el proyecto de ley ya se haga y se implemente, es tratar de apaciguar a todo el mundo, los que están a favor y los que están en contra. Es como que, diache, mano, vamos a dejar pasar esto, vamos a votar por esto, porque mira, vamos a poder darle estatus. Después, si tú estás en contra, después luchamos por lo demás, pero por ahora tenemos esto. Y no se están dando cuenta que estás dejando entrar más todavía leyes que van contrarias a la Biblia. Estás estás vendiéndote por una migajita de pan. Entonces, el Congreso se preocupó, esa es la otra reforma. El Congreso se preocupó de que por causa a la primera reforma, ¿verdad? Que ya la mencionamos, quería imponer sanciones, los empleadores discriminaran de los trabajadores extranjeros. Por ende, prohibieron este discrimen. O sea, esa ley es clara diciendo que no se puede discriminar a los empleados extranjeros. Cosa que pasó. ¿Por qué? Porque el empleador no está pendiente a la ley. La ley federal, que la ley migratoria es una ley La ley del federal, Estado, la exacto. ley del Estado, no es como en la ley del Señor, que en la ley del Señor, ¿qué se nos dice? Que cada cierto tiempo el pueblo se sentaba a leerla juntos. Se supone que el padre, ¿verdad? Los padres de la familia enseñen la ley a sus hijos. Esta ley no es así. Esta ley le toca a, a ese, a ese cuerpo de sacerdotes elegidos, ¿verdad? Como sería, ¿verdad? A los abogados, porque es muy compleja, ¿verdad? Demasiado compleja esta ley. Entonces, como estos empleadores no sabían mucho de la ley, pues decían, de hecho, pues yo no sé si tú eres elegible o no, yo no te voy a contratar a ti, yo voy a tratar de buscar a una persona que sea local, o que ya me presente a mí los papeles, o que me presente a mí permiso de trabajo, pero te voy a discriminar si no los tienes contigo. O si hablas un poquito diferente, te voy a discriminar porque eso quiere decir que contigo va a venir más papeleo, ¿verdad? Y más problemas. Sí, pasó. Y eso no fue tan efectivo. ¿Okay? La asignación de más recursos para imponer la ley. Esto siempre que tú veas una reforma de ley, es más asignación de recursos, más asignación de recursos. ¿Okay? Cuando digo más recursos, sí, es dinero, pero también es tecnología, también es infraestructura, también es personal. ¿Okay? Y la final, los agribusiness, los negocios de agricultura, demandaban más mano de obra, por ende se proveyó un programa de trabajo temporero o estatus permanente de residencia. Ok, no es lo mismo ser un citizen, ser un ciudadano en Estados Unidos, que tener un estado permanente de residencia. El estado permanente de residencia es un estado que tú tienes que seguir renovándolo. Básicamente tienes que seguir reportándote a las autoridades migratorias. Y tienes que ser un santo. Tienes que ser un santo de tu devoción, porque si algo pasa, aún por error, puedes perder muchos privilegios Afuera. afuera. Puedes ir para afuera, vas a ser arrestado por ICE. Es una cosa bien demoníaca. Qué interesante porque el ostracismo en la ley de Dios se usaba, ¿verdad? Sacar a alguien se usaba en casos de no resueltos, por ejemplo, no había testigos de un asesinato, pues para evitar la venganza, pues habían ciudades de refugio. De hecho, no era que te sacaban para afuera para siempre, porque en la ley de Dios la única forma de sacarte para afuera era un crimen que demandara muerte y ibas directamente ante el trono de Dios en juicio. Pero, ¿sabes? No había eso de votarte. ¿Sabes? No había eso de votarte, ¿sabes? Como, estaba pensando en No, eso.
Porque aquí, por ejemplo, te dieron un DUI. Un DUI es manejar el borracho, básicamente. No pasó nada, nada pasó. Estaba a lo mejor ahí. Yo he visto casos de personas que estaban con el carro prendido, que estaban borrachos, que el guardia se paró y los cogió. Y eso es un DUI, porque el carro estaba prendido. Wow. Y los llevaron a ICE. Y Ahí eso, se y los eso, llevó. y eso es un delito de muerte, tú sabes, porque hay que sacarte de la congregación. Exacto. ¿Cómo se llama esto? Excomulgarte. O sea, Basado en la ley santa del Estado. exacto. Y Eh, la congregación es el Estado, según ellos. El Estado es la congregación. Desen en cuenta los paralelos que estamos haciendo. Congregación en la palabra de Dios era el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros le decimos la iglesia. Ujú. Y la excomulgación es esto que estamos hablando. El Estado se está creyendo que es Dios en la tierra y que es la iglesia a la misma vez también. Es la inmanencia que una vez nos decía Luisa también. El Estado el Estado no sea, nosotros hemos creado una inmanencia alterna que se llama Estado, o Sí, sea, otro Dios. ujú. Sí, porque es que la inmanencia, si se la quitamos ¿verdad? No se le puede quitar la inmanencia a Dios porque Dios siempre está ahí sosteniendo la creación, sosteniéndolo todo. Pero cuando nosotros en nuestro pensamiento pecaminoso quitamos ese conocimiento de inmanencia de Dios, eso se transfiere a otra cosa. Lo Eso no suprimimos se, cuando lo sí, suprimimos, sí, sí. sí, cuando lo suprimimos, eso se transfiere a otra cosa. Eso no se desaparece. Lo mismo pasa con la infalibilidad. Esta ley ahora es infalible, básicamente. La ley es infalible, la ley del Estado es infalible. Es tan infalible que tienen que estar haciendo legislación a cada mes porque, y ir creciendo su rollo. Exacto. Porque tienen que crear una ley para cada caso. Porque para tú poder ser Dios, tú tienes que conocerlo todo, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener una ley para cada caso así. Cada casito que pasa, cada casito. Un libro así gigantesco, de cada código, bueno, una cosa Y el es abogado tiene que ser ese sacerdote que tiene que tener en algún aspecto esa institución, tiene que ser, o sea, el todo conocimiento de Dios. Tiene que ser la omnisciencia de Dios, es esa institución. Por ende, los abogados tienen que estar años estudiándose un librito y el año que viene se lo cambiaron, como tú me has sí, dicho. y que no pueden especializarse en todo derecho estatal. Tienen que ser en uno, porque es tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que yo no puedo. Pues no vas a poder. Dentro de la ley criminal hay distinto, dentro de la ley de los negocios, dentro de la ley migratoria, y hay muchos más, muchísimos más. Ley de quiebra. La persona tiene que ser, el abogado básicamente cuando sale no puede ejercer la profesión en todo, es imposible, ¿verdad? Versus la palabra, la Biblia, ¿verdad? Que sí nos permite a todos nosotros ser jueces, nos permite a nosotros sí ejercer ser sacerdote. Qué brutal. Entonces, está brutal porque son conceptos la palabra, la ley es, sí tenemos ley de caso, pero Dios nos dice, es esto, Un poquito, un poquito. unos Y lo casos. vamos a aplicar a todos los casos que se presenten, porque Dios es el único que lo conoce todo. Y Él nos Exactamente. dice, yo te doy este poquito y con estos poquitos, estos casos, tú vas a ir juzgando a los demás. Y para eso el discernimiento y la madurez del anciano en la judicatura. Un juez Exactamente. tiene que ser un anciano en términos de experiencia y de conocimiento de la ley. Y por eso es que Dios en Isaías, cuando le manda juicio al pueblo, una de las cosas que le dice es que yo te voy a mandar jueces jóvenes, príncipes en el sentido de juicio.
de quienes juzgaban a las puertas. Eso era un juicio. ¿Por qué? Porque los jóvenes, ¿de qué se van a llevar si no tienen experiencia y no tienen conocimiento de la ley? Inmadurez. Sin madurez, su propio corazón. O sea, se van a dejar sobornar, prevaricación. Eso es lo que venía y eso es lo que estaba ya en aquel tiempo de Isaías, por ejemplo. Exactamente. Entonces, quiere decir que hay mucha gente vieja, ¿verdad? Jueces viejísimos, bueno, que pueden llevar 80 años en su profesión, pero tienen todavía mente de infante. Exactamente. No han podido juzgar bien la ley nunca, la ley del Señor, con la ley del Señor, ¿verdad? Entonces, y hubo unas añadiduras, ¿verdad? Después de esto, hubo unas añadiduras en la ley de ILCA. Primero fue la Immigration Act of 1990, de 1990. Añadieron más recursos, añadieron más control, familia, visa, bueno, tocar cada aspecto. Vamos a estar bastante tiempo. Y luego el IRICA, ¿verdad? Que es 2Is RICA, que se llama Illegal Immigration Reform and Work Opportunity Responsibility Act de Bill Clinton. Eso lo estableció la administración de Bill Clinton, junto con otras leyes también, otras reformas, junto a esta, pero esta es la más importante. Estaba mencionando ahorita antes de grabar esto conmigo, que hay una que es de terrorismo también, que sienta las bases para el Patriot Act, que viene después del 9/11. Hasta ahora, esa es la base de ILCA. Hasta ahora. Esas son las reformas. Es la imposición de un permiso de trabajo, ¿verdad? Ya tienen la tecnología, las sanciones a los empleadores, se legalizó el estatus migratorio de los que vinieron antes de 1982. El Congreso se propuso entonces hacer una ley antidiscriminación, la asignación de más recursos para imponer la ley y hacer unos programas temporeros o de residencia también para empleados que hicieron falta. Eso básicamente. También yo leí, no sé si en la ILCA o en la IRICA, no sé cuál de las dos, que entonces ya se le permitía a la policía estatal intervenir. Creo que está entre las dos. Y yo lo leí también aquí. Yo lo que creo es que hubo como que las autoridades estatales también impusieron su ley migratoria. Sus propias normas migratorias. Exacto. Y eso incluyó el law enforcement y la policía local también. Por eso es que tú ves que en distintas partes de Estados Unidos hay departamentos de policía que rápido que sucede algo con un inmigrante, se lo mandan a ICE. Pero hay en otras partes de Estados Unidos donde no pasa eso, donde tú ves que los policías, pues, los arrestamos, pero no le decimos nada a ICE, más, no cooperamos con ellos ni nada, no le decimos nada a ellos, lo dejamos así escondido. Y si ellos entran y buscan el récord, pues ahí está. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. Okay. Oye, y mencionaste dos cosas: Patriot Act y ICE. ¿Eso qué hacemos? ¿Lo dejamos para la próxima o quieres tocarla rápido? Yo creo que lo podemos dejar para la próxima, porque está caliente, esa parte está caliente, porque eso es lo que nos va a tocar ahora, Sí. lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Nuestra generación, por lo menos tú y yo, vivimos el 9/11. Y todas las consecuencias que trajo eso, ¿verdad? Para mí fue una tragedia. O sea, eso todavía me recuerdo de todo eso. Pero el Estado reaccionó de otra manera. El Estado reaccionó de una manera y eso es lo que queremos tocar, ¿verdad? Y eso hizo un gran choque en la inmigración, porque ¿quiénes fueron los que hicieron ese acto tan trágico? Fueron extranjeros, ¿verdad? Sí. Sí. Fueron extranjeros. Sorry, se fue el audio. Sí, se fue el audio. No, fueron extranjeros los que causaron eso y entonces la gente empezó a demandar seguridad.
la gente empezó a demandar seguridad. De hecho, hay muchos testimonios de gente diciendo que se unieron al ejército por eso. Gente que se diciendo que se unieron al FBI por eso. Hay gente que se unieron a todas las agencias federales, ¿verdad? No solamente a la milicia, por eso. O sea, se unieron al Estado para demandar más seguridad. ¿Sí? Y podemos tocar eso, y podemos tocar también la parte de la seguridad, que es seguridad según la Biblia, que es seguridad según el Estado, ¿verdad? Yo pienso que lo podemos dejar para la Claro. próxima, si tú. Pues sí, lo dejamos. Yo tenía una pregunta, no sé si la podemos Sí, contestar ahora, dale. y si no, pues facilita la discusión, pero si no, ya realmente terminamos lo que queríamos hacer hasta hoy. Y es cuando mencionaste, y hemos leído y hemos mencionado también, que se debe excluir, según ILCA y según la que leímos después, se debe excluir al criminal, se debe excluir a la persona que que tiene malas intenciones, que no sabemos porque no conocemos el corazón, pero ¿cómo se supone que se sepa eso? Tú mencionaste no hay testigos, pero ¿y cómo se supone que se sepa eso entonces? ¿Cómo se supone que yo sepa que una persona que viene de inmigrante es un criminal? ¿Cuál es el estándar? Y bueno, ¿cuál es el estándar? No, eso sabemos cuál debería ser el estándar, que es la palabra del Señor. Pero, ¿cómo se supone que se compruebe eso? Bueno, hay distintas formas que utilizan para cuando un inmigrante entra. Ellos le hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Y dentro de esas preguntas, dependiendo de cómo el inmigrante conteste, pues entonces se le va a categorizar, se le va a decir que entonces sí tiene base para asilo, entonces no es un ilegal, no es un criminal, tampoco, pero es bien raro, dentro de esas preguntas, es bien raro tú ver que un inmigrante siempre le diga que sí a algún tipo de acto criminal que haya hecho en su país. Porque ellos saben, cuando tú le preguntes, tú le dices, ellos saben que ellos tienen que contestar que no, porque si no, no los dejan entrar. Sí. Entonces, es bien difícil. Tú no puedes saber, es bien difícil. Tienes que ser Dios, básicamente, para poder. Entonces, ¿qué tú haces? Pues los clasificamos a todos como ilegales. Todos ellos son ilegales, porque no entraron bajo mis términos, ¿verdad? Bajo los términos que es entrar por una entrada ¿cómo se llama esto? Un point of entry, que en ese point of entry es donde tú entonces dices que no, yo vengo aquí a los Estados Unidos para buscar asilo, y entonces ahí te hacen el asylum claim y todo eso. Pero hay casos de que no estoy muy seguro, 100% seguro, pero hay casos donde si tú tienes asilo político, tú entraste por un point of entry y tu asilo es viable, te dejan encerrado en una cárcel. Conozco un caso de un policía en Honduras que le amenazaron la familia, porque él era como un investigador, y las pandillas le amenazaron la familia de que se los iban a matar. Y él tuvo que esconder la familia en un sitio allá, qué sé yo, irse a los Estados Unidos a buscar asilo, y le dijeron que sí, ya estaba procesado, pero hasta que no se le viera la audiencia y hasta que no se resolviera todo el proceso formalista que tiene esta ley, él estuvo casi 9 meses en la cárcel por eso. So, Wow. Sí, preso gente que no tiene que estar presa porque no son criminales según la ley de Dios y incluso ni siquiera según los estándares de la gente. en realidad, Millo, la pregunta que tú me haces es una pregunta que ni ellos mismos tienen la respuesta. Es que eso es lo que yo quería preguntarte, porque por lo que yo veo, y yo quisiera que mis hermanos cristianos escuchen esto, y no lo vamos a tocar ya a profundidad, pero sí lo voy a mencionar para que quede ahí. Lo que está pidiendo el Estado es que se autoincrimine a la persona. Jesús, cuando fue interrogado injustamente, él cayó. Y de ahí viene la enmienda esta famosa en Estados Unidos de que tú puedes quedarte en silencio si vienen a acusarte. ¿Por qué?
para que no te autoincrimines. O sea, básicamente le estamos pidiendo al inmigrante que desde ya él mismo viole la ley de Dios en el sentido de que se incrimine. Entonces, estamos queriendo convertir a la gente en criminales bajo su propia palabra. O sea, nosotros estamos violentando incluso los mismos principios que acá nos llenamos la boca de decir que tenemos. No, que si vienen y te arrestan, tú puedes quedar en silencio, bla, 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 todo eso. Que es un principio bíblico que está ahí. Por eso el Señor cayó, por eso el Señor... La gente piensa que el Señor cayó porque estaba así, bendito, así, como que tontito, así. No, no es eso. Es que todas las acusaciones eran falsas. Quienes tenían que probar las cosas que estaban acusándole eran ellos. Entonces, básicamente estamos diciendo a estas personas que se autoincriminen. Yo quería terminar con este versículo, a menos que tenga algo que decir, ¿verdad? No, quería decir algo, pero es que me acordé ahora, y es que de la autoincriminación, básicamente cuando tú eres inmigrante y tú entras, tú tienes que llenar unos papeles, y en esos papeles dicen que tú tienes que firmar, dicen que tú entraste ilegalmente, que tú entraste como criminal, básicamente, y tú tienes que firmar, si no, ahí mismo te cogen y te vuelven otra vez para atrás. Wow. O sea, tienes que autoincriminarte para tú poder entrar a los Estados Unidos y tener un chance así de poder quedarte. O sea, de poder quedarte y hacer lo que la ley, sus procesos, el proceso que ellos te dicen que tienes que hacer. Exacto, según la ley. Injusto. Que es injusto. Que es injusto. Pero ya el inmigrante tiene la mente de, yo soy un injusto, yo entré aquí injustamente, yo tengo que seguir el proceso de ellos. Pero llega un punto donde ellos tienen que decir, wow, sigo el proceso o me escondo. Porque si este proceso ya veo que me está llevando a que me van a deportar. Yo prefiero esconderme. ¿No? ¿Ya? Wow. Y eso lleva a la conclusión que quería llegar. Fíjate, todo lo que hemos hablado, todas estas leyes malísimas que existen, que realmente no son leyes, son pseudo leyes, nos lleva a una conclusión. Y es que el Estado y los burócratas a través del Estado le quieren quitar de las manos a estas personas el trabajo por el cual vienen, porque la mayoría, vamos a hablar claro, la mayoría viene para trabajar, la mayoría, y podemos después en otra ocasión tocarle esta acusación de que vienen a hacer daño y todo ese miedo que nosotros ya discutimos que el miedo no es nuestra presuposición, pero le están quitando a estas personas su derecho a trabajar. Y hay un versículo en la ley también del Señor, en Deuteronomio 24:6 dice, y voy a leer una versión, ¿verdad? Un poquito más actual, pero lo pueden buscar ustedes mismos a ver cómo lo dice en Deuteronomio 24:6. Dice, es ilegal tomar una piedra de molino como prenda, porque es la herramienta con que su propietario se gana la vida. Es ilegal en la ley de Dios tomar algo que haga que esa persona después no pueda trabajar. Y estaba hablando de verdad, de buena fe, tú no debías hacer esto, porque si no, estabas básicamente matándolo. Hay otra versión que dice, porque de eso depende su vida. Así que Deuteronomio 24:6 es claro, todo esto que estamos hablando. Y el versículo anterior que tocamos al principio, números 15 al 16, todo esto que nosotros hablamos hoy es completamente antibíblico. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios les guarde.